temario hoy día, conocer los distintos tipos de batería, ¿ya? Reconocer los reguladores y los inversores, y también vamos a hacer un pequeño resumen y ejercicios hoy día. El objetivo es que ustedes entiendan cómo funcionan también las baterías e inversores y también las inclinaciones. Hoy día de eso vamos a dedicar un poquito más a las inclinaciones de los paneles. ¿Ya? Recordemos un poquitito que, recordando la clase pasada, nosotros tenemos la generación fotovoltaica a través del efecto fotovoltaico, ¿ya? En donde los fotones, a través de la radiación, llegan a la superficie de silicio y esto empieza a excitar los electrones y por supuesto esos electrones empiezan a pasar de un nivel a otro y empiezan a moverse, ¿ya? Ese es el principio fundamental del efecto fotovoltaico, así como funcionan los paneles, ¿ya? Recordemos que tenemos paneles de tipo monocristalino y policristalino, ¿ya? En este minuto ya casi todos están viniendo policristalino, ¿eh? Perdón, monocristalino, no voy. Monocristalino. Están siendo mucho más limpios, están siendo mucho más eficientes y estamos llegando a rendimientos incluso del 23% aprox. ¿Ya? Recordémonos que los módulos tenemos un 20% de degradación en aproximadamente 25 años, dependiendo de la buena mantención, el buen uso y el tratamiento de los paneles. ¿Se acuerdan que vimos algo de ejercicio de conexiones en paralelo, conexiones en serie? Conexión en serie, recuerden siempre, sumamos voltaje y potencia. Voltaje y potencia en serie, pero se mantiene el amperaje. ¿Para qué nos servía la conexión en serie? ¿Se acuerdan o no? Había una que nos servía más que otra para ciertas cosas. ¿No? ¿Para qué nos servía la conexión en serie? ¿Cuál es el conecto en serie? En serie para tener mayor intensidad y mantener el mismo voltaje. Pero si dice ahí, pues miren, tiene por objetivo sumar el voltaje y la potencia. ¿Era para lo que da energía? O sea, ¿se mandaba directo a la red? Se mandaba directo a la red, por ahí va. Cuando son on-grid, me conviene siempre conectar en serie. Cuando es off-grid, me conviene conectar en paralelo. ¿Por qué? Porque fíjense que en paralelo yo mantengo el voltaje, las baterías no son de gran voltaje, ¿ya? Yo necesito aumentar amperaje para que la carga de la batería sea más rápida, ¿ya? Y en cambio, cuando estoy conectado on-grid, directo a la red, necesito sumar, aumentar voltaje, ¿ya? Conexiones en paralelo. Y por supuesto tenemos muchas veces conexiones mixtas que son ideales para sistemas off-grid o sistemas híbridos, en donde sí voy a mantener el voltaje, pero voy a aumentar el amperaje. ¿Ya? Recuerden que habíamos hablado de que fijarse en un módulo, homologación SEC, importante, precio versus watts, también es importante, ¿ya? Años de garantía y las características constructivas, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de inclinación, y aquí vamos a partir ya con el concepto de inclinación de los paneles, ¿se acuerdan que conversamos que los paneles teníamos que tratar de tomarlos lo más perpendicular posible a la radiación solar? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos inclinación óptima, generalmente el criterio de invierno, que es este, que aquí se denomina como criterio anual, ¿ya? Pero esta es la instalación, se llama criterio de invierno porque está diseñado para el peor mes o para el invierno, ¿ya? En donde nosotros vamos a aumentar o vamos a inclinar el panel con respecto a 10 grados respecto a la latitud, ¿ya? Ejemplo, tal cual como lo habíamos dicho la semana pasada, si yo tengo un panel, ese ángulo beta, ¿ya? Y estamos aquí en una latitud de 32 grados, ese ángulo beta, la inclinación es la latitud más 10 grados, según el criterio de invierno. Por lo tanto, va a ser 32 grados más 10, 42 grados. Esos palitos significa que es el valor absoluto, ¿ya? Recuerden que aquí, desde el ecuador hacia abajo, estos son rojos porque son negativos. Negativo.
y para acá son positivos. ¿Ya? Pero me da lo mismo el que sea negativo. A mí lo que me interesa es que el número. ¿Ya? En este caso, 32 grados. En este caso, 32 grados. 32 más 10, 41. ¿Ya? Significa que este ángulo beta va a ser de 42 grados. ¿Ya? O, en su defecto, si yo voy a colocar sobre una inca o un poste, yo tengo que dar aquí la inclinación de 42. 42 grados. ¿Ya? Eso es importante y recuerden siempre esto mirando hacia el Norte. norte. ¿Ya? Hacia el norte. ¿Alguna duda con eso? No. Ya. El otro elemento que habíamos conversado también, ¿se acuerdan cuál era o no? La otra forma de calcular la inclinación. El óptimo. Excelente. El ángulo óptimo. ¿Cierto? ¿Y cuál era el ángulo óptimo? 0,69 por la latitud más 3,6. Excelente. Más 3,6 grados. En este caso, nos daría, por ejemplo, 0,69 por la latitud, que en este caso son menos 32 más 3,6. ¿Cuánto me da eso? ¿Sí? 25,68. Acuérdense que el terreno lo que hablábamos era que no íbamos a colocar el coma porque obviamente es más complejo, más difícil. Entonces si es 68 estoy pasando 26. 5, 26 grados. 26 grados. ¿Ya? Por lo tanto aquí tengo dos tipos de ángulos. ¿Se acuerdan que habíamos conversado que uno servía para una parte y otro servía para otra? Uno para invierno y el otro para todo el año. No. Por la zona sur de... Sí, una Este regiones. es más recomendable para la zona sur. Séptima, octava región hacia el sur. ¿Por qué? Porque tengo menos radiación, entonces necesito levantar un poquito más el panel. Yo no, En cambio, este es considerado que desde estoy la grabando. sexta Un al poquitito norte. no. No, para allá, un poquitito para allá. ¿Por qué? Ahí no, vale. Porque hacia el norte tengo mejor radiación, tengo mejor No, por ahí está bien, forma si de era por captar eso, ¿no? Sí. el sol. Vale. ¿Ya? Y por supuesto la coplanar, que ahí no tengo nada que hacer, porque en el fondo cuando hablamos de una instalación coplanar es porque estoy instalando los paneles en el ángulo del techo. Lamentablemente, o felizmente da lo mismo, esto se hace en el 92% de los casos, aproximadamente. ¿Y qué ángulo tiene normalmente ese techo, profe? Las cubiertas en Chile, este ángulo, ese ángulo alfa, ese ángulo está entre 20 a 45 grados aquí en la zona central. En la zona sur está de 45 a 60 grados la zona sur. ¿Por qué? Porque en la zona sur hay más lluvia. La normativa pide de al menos 50 o 60 grados en la zona sur porque tenemos mucho mayor lluvia. ¿Ya? Entonces ahí estamos medio fritos, vamos a estar supeditados al ángulo que tenga la estructura. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Profe, eso hay 45, ¿cierto? A 60 zona sur. 45 a 60 en la zona sur, aprox. Tiene que ver un poco con la lluvia. Profe, Dígame. entonces la coplanar solo se utilizaría si la instalación va a ser a techo, panel. Sí. Para... Ahora, por eso les digo, en el 90-92% de los casos hay coplanar.
Casi siempre a ustedes les va a tocar coplanar. Sí, he visto. Por la Pero estética. cuando tengan posibilidad de inclinar el panel, si les preguntan, bueno, ¿y en qué ángulo lo voy a colocar? Bueno, hay dos criterios. Si estoy más al sur, me conviene el criterio de invierno. Pero si estoy más al norte, me conviene el ángulo óptimo. ¿Se fijan? Ese es el concepto. Hay Y con eso, que dejar por escrito ahí, Acuérdense. para no tener problemas futuros. Ya, Parece que ya. está generando poco. así es, porque van a generar menos. Ahora, puede que aquí, por ejemplo, el ángulo sea 45 grados en la zona norte. Entonces yo dije zona norte 26. Bueno, ¿vamos a generar? Sí, pero no tanto como si yo pusiera 26 los paneles en 26 grados. ¿Ya? Profe, y en caso que la construcción se esté iniciando y la parte de encielar, hacerlo acoplanar, un alquilón puede hacerlo de manera integrada. Sí, sí, efectivamente. Si estamos, eso sería como el mundo ideal, el mundo perfecto. O sea, si ustedes empiezan a diseñar la casa y con el arquitecto empiezan a ver, mire, ¿sabes que le vamos a agregar paneles? Ya, ¿qué ángulo necesitáis? 26. Bueno, puedo dejarte la techumbre en 26 o en 30 grados. Estamos más o menos cerca, por lo tanto, no hay ningún problema. Y ahí parte desde un principio ya el concepto diseñándose la instalación desde cero, lo cual es mucho mejor, por supuesto. Y ¿Ya? si fuera el caso de mejor, para tener un mayor ángulo, solo instalar una superficie para poner el panel. Como si fuera Si ustedes quisieran adaptar la situación, Ajá. por supuesto que se puede, ¿sí? No hay ningún problema. Uno puede colocar esto aquí y le coloca una estructura acá. Claro, porque la estructura igual da, dependiendo del kit que uno utilice, Sí. te da para poder. No, se puede levantar, pero estéticamente uno termina como... También tiene que mirar la parte estética. Generalmente el dueño de casa La dueña de casa. Claro, la dueña de casa. El dueño de casa va a decir, oh, fantástico, voy a tener una generación, voy a tener un ahorro espectacular. Y la dueña de casa le va a decir, baja esa cuestión que se ve ordinario. ¿Sí o no? Si les va a pasar eso, porque a mí me ha pasado, entonces mejor se los digo al tiro antes que les pase. Ya. Profe, ¿cómo saco el resultado del 25,68 grados ahí? Se multiplica 0,69 por 32 y se le suma 3,6 grados. ¿Ya? Ya. Acuérdense que una de las cosas que vimos importante era el concepto de la latitud. Para nosotros es fundamental. La longitud me sirve solamente para ubicarlo en el explorador solar, en el espacio, donde ustedes quieran. ¿Ya? Pero para nosotros es fundamental la latitud. Chile tiene desde el menos 17 hasta el menos 56. Por lo tanto tenemos una diversidad de inclinaciones que podemos dar enorme. ¿Ya? Azimut, recuerden, es la orientación con respecto al norte magnético. ¿Ya? O sea, si el norte está para allá, es cuánto yo me puedo inclinar hacia allá o cuánto me puedo inclinar hacia acá. ¿Fijan? Una cosa es cuánto yo lo incline así, pero la otra es cuánto me inclino para el otro lado. El cabeceo, por así decirlo, cuánto es lo que yo puedo inclinar. ¿Ya? Si ustedes se inclinan entre menos 10 y 10, están impecables. Significa que puedo gastar menos 10 grados o más 10 grados, no hay ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, los que viven muy elevados como a Peñalolén o aquí al Cerro San Cristóbal tienen que cambiar la señal. Así es. Sí, porque si no van a tener el cerro encima. Otro elemento, y aquí nos vamos a meter ya en cálculos un poquitito más complejos. Otro elemento importante para nosotros es la separación que vamos a tener entre un panel y el panel trasero. Ejemplo, si tenemos 2 o 3 strings o filas de paneles. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar siempre aquí nosotros es la sombra. ¿Ya? Para evitar el sombreado, nosotros vamos a tener que hacer un pequeño cálculo de esta distancia D. Y esa distancia D se calcula como H por K. ¿Y qué es lo que es H? Bueno, H es la altura a la cual yo levanto los paneles. Y K, que lo que es K, es una constante adimensional que está en esta tablita. Esta es una recopilación de la normativa térmica de cómo se colocan los colectores solares térmicos, que funcionan de la misma manera para evitar sombra en paneles solares fotovoltaicos. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo se hace esto? Hagamos un ejemplo. Ejemplo, dice, calcular el ángulo de inclinación para unos paneles solares en Iquique y la separación entre ellos. O sea, ¿qué separación tiene que tener y cuánto es lo que voy a ocupar? Pensando en que vamos a ocupar 3 filas de panel. El panel mide 1,2 metros de largo por 0,50 de ancho. Asumir azimut 0. O sea, están todos mirando el norte o para allá o para acá, como ustedes quieran. Calcular el área que se necesita. El área es ese espacio por ese espacio. ¿Ya? Pensando que son 3 filas de paneles y 3 paneles en cada fila. Fácil. ¿Podría volver La fórmula? fórmula es. Ahí está. Entonces tenemos que tener esa tablita así o sí. Ah, está bien. Ok. Ya. Partamos. Porque este no es tan trivial como parece. No es tan trivial como parece. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejemplo, estamos en Iquique. Por lo tanto, la latitud de Iquique es 20 grados 12 segundos. Longitud 70. Qué bonita. Pero me importa nada. Latitud, ¿por qué? Porque vamos a tomar el criterio de invierno. Este ejercicio está hecho en el criterio de invierno. ¿Ah? Puede ser el ángulo óptimo o da lo mismo criterio de invierno. Este ejercicio se hizo en el criterio de invierno. Por lo tanto, el criterio de invierno debería ser beta más 10 grados, o sea, 20 grados más 10, 30. ¿Ya? Ojo que aquí no interesan los segundos. ¿Ya? Interesan solamente los grados. ¿Ya? Por lo tanto, el criterio de invierno me dice que el ángulo va a ser la latitud más 10. 20 más 10, 30. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que aquí nosotros tenemos esto que mide 1,20 metros, que es la longitud del panel. ¿Cierto? 30 grados. Esta es la distancia D que yo tengo que ubicar. Y esta es mi altura H. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que la altura, si yo aquí tengo el panel que mide, si yo coloco este panel, permiso, ahí. Si yo coloco este panel que medirá, bueno, este no es un panel, este iPad que medirá 25 centímetros, 25. Si yo lo levanto, aquí tengo 25, pero si esto yo lo levanto en un cierto ángulo, esta distancia de aquí a acá ya no es 25, es menos, ¿cierto? Entonces lo que yo necesito determinar primero esta altura y después este largo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo vamos a determinar la altura? Con nuestra amiga de siempre, la matemática, la trigonometría. Acuérdense que cuando hablábamos de trigonometría, ¿se acuerdan algo de trigonometría o no? ¿Sí? ¿Sí? Esto lo pasamos el otro día, ¿no? No. ¿No? Si yo tengo un ángulo beta, este va a ser generalmente el largo del panel, este va a ser el alto, aquí vamos a generar un ángulo recto, y aquí vamos a generar una distancia X. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a necesitar determinar H, que no lo conozco, que es esta distancia, esta dimensión, y este X, que es esa dimensión. ¿Por qué? Porque después cuando yo instale en terreno es mucho más fácil tomar la dimensión desde aquí hasta acá. Y voy repitiendo. ¿Se fijan? Y vamos repitiendo hacia allá. Esto se asimila cuando uno tiene los paneles aquí, instalados en un tracker. Entonces, esta distancia de aquí va a ser la misma que esta distancia de ahí hasta ahí. ¿Se fijan? ¿Usted se refiere a la separación de la... de hacia la recta hacia el panel, ¿no? ¿Va a ser la misma? Es la separación, es en el fondo esta separación. Ah, sí, pero dice que la otra era la de la cerca, ¿o no? No, esa es otra separación. Ah, ok. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí yo voy a tener el sol y la idea es que esto me llegue ahí y no me interfiera con la sombra con el de atrás.
Ese es el concepto. Ah, ya, ok. ¿Ya? Hay otra forma que se utiliza, o hay otra fórmula que se utiliza con cotangente y un montón de cosas acá. Pero yo les prefiero enseñar esta que es un poquitito más amigable. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Recuerden, aquí les voy a dejar la fórmula. Por trigonometría, yo sé que el seno de ese ángulo beta es cateto opuesto partido por la hipotenusa, Sí. ¿ya? Largo del panel. Por lo tanto, aquí yo puedo sacar h, que es el elemento que yo ando buscando. Esto está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, luego h va a ser el largo del panel por seno del ángulo. Sería el- Acuérdense que este ángulo yo ya lo saqué, Sí. lo tengo, que es 30 grados, ¿cierto? Y luego este x lo puedo sacar de dos formas. Por Pitágoras. ¿Conocen el teorema de Pitágoras? ¿Sí? Por Pitágoras, que sería x al cuadrado más h al cuadrado va a ser igual al largo del panel al cuadrado. Despejo x y x me va a quedar la raíz cuadrada de el largo del panel al cuadrado menos h al cuadrado. O podemos sacarlo por trigonometría. Coseno de beta va a ser cateto adyacente dividido por la hipotenusa. X dividido por el largo del panel. Por lo tanto, x es igual a el largo del panel por coseno de beta. ¿Cuál nos recomienda la opción A? Esta A es ver, más rápida. más rápida. Acuérdense, cuando saquen seno o coseno en la calculadora, tiene que estar siempre en modo de. ¿Ya? Tiene que estar en modo de gradianes. Porque si está en radianes, me toma los ángulos en pi en 400 grados, entonces en el fondo se les va a complicar un poco, les va a dar otro resultado. Tiene que estar en modo de. Volviendo a esto, ¿cómo saco el h? Seno de 30 grados va a ser igual a h, este es h, dividido por 1,20, que es el largo del panel. Despejamos, h es 1,20 por seno de 30, si lo calculamos me da que h es 0.60. O sea, esta altura es 0,6. Luego, ahí ya tengo para calcular la distancia d. Distancia d, ¿se acuerdan que era h por k? Muy bien, h es 0,60. ¿Cuál es k? K se calcula con esta tabla dependiendo de la latitud media del lugar. En este caso, la latitud de Iquique es 20 grados, por lo tanto mi k es 0,92. Se coloca acá y tengo 0,60 por 0,92, 0.55 metros. 55 centímetros. Eso no lo sabíamos. La distancia de panel tras panel. Les voy a enseñar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Haciendo esto. Ahí calculamos después. Puedo borrar. ¿Le alcanzamos a sacar foto, no? Sí. Bueno, si no, después les paso un formulario que tengo por ahí. Después, ¿qué es lo que hacemos? Ah, mire, la he chuntado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Ya tengo el D, que es esa distancia. Pero en terreno, recuerden que yo necesito el X más el D. Entonces, ahí saco el X. Coseno de 30 es igual a X dividido por 1,20. Despejamos. El 1,20 pasa al otro lado multiplicando, por lo tanto me queda 1,20 por coseno de 30, 1,03 metros.
Entonces, fíjense que ya esta distancia es 0,55. X es 1,03 metros. Entonces ahí ya tengo las distancias de cuánto es lo que yo necesito para poder instalar o montar un sistema fotovoltaico. Profe, y eso, esa distancia, ¿eso guiando el pasillo servicio? Lo que pasa es que esto es la distancia que yo necesito para no tener, esta distancia es para no tener sombra. Ok. Para no tener sombra. Estamos hablando de un sistema chiquitito, ¿ah? Fíjense, son 9 paneles. Por lo tanto, aquí no necesito un espacio para pasillo de circulación. Generalmente yo lo voy a dejar el pasillo de circulación por el lado, alrededor. Y 55 centímetros así alcanzo a meterme a... Si es que necesito, claro, si es que necesito trabajar en alguno de esos paneles. ¿Ya? Ahora, los parques se calculan de la misma forma. No es mucha la diferencia, se calcula exactamente igual. Entonces, fíjense que ahora tengo 4,19 metros y 1,50 metros. El área que necesito es 6,28 metros cuadrados. ¿Se fijan? Entonces ahí yo tengo los paneles con la inclinación y con las distancias que necesitamos entre cada uno de los elementos. Solamente sabiendo el ángulo de inclinación, que ya sabemos que lo podemos calcular de dos formas, o solamente, y también, perdón, no es o, y sabiendo, por supuesto, la dimensión del panel. Profe, y en una casa si es muy chico el techo ya es imposible hacer eso. Efectivamente. Esto funciona bien, por ejemplo, cuando yo tengo un techo plano. Yo tengo una casa con techo, por ejemplo, mediterráneo, o un techo relativamente plano, losa, impermeabilizada y todo. Aquí necesito colocarlo de esa forma. ¿Sí o sí? Sí. ¿Ya? Y ahí tenemos que hacer estos cálculos. ¿Por qué? Porque recuerden que la sombra me mata el panel. ¿Ya? ¿Les quedó claro, chicos, o no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer ahora al final otro ejercicio igual. Por lo tanto,